Hola a todos, vamos a ver ya el primer vídeo relacionado con el modelo eurocontinental, ¿vale? En los vídeos anteriores, en los vídeos explicativos iniciales, hicimos una primera introducción, vimos que en el examen tenéis un caso práctico largo, ¿vale? Es decir, de las 18 preguntas tipo test del examen, 4 son teóricas y 14 están relacionadas con un caso práctico, y de los 3 modelos que nos pueden caer, la gran mayoría de veces sale un caso práctico del modelo eurocontinental, ¿vale? Entonces vamos a ver en este primer ejercicio, lo vamos a hacer mediante un ejercicio práctico, un poco los distintos pasos que tenemos que aplicar para resolver cualquier ejercicio relacionado con el modelo eurocontinental, ¿vale? Que engloba 4 capítulos de los 10 capítulos totales del libro. Entonces, estos pasos a seguir los iremos aplicando mediante un ejercicio práctico. Obviamente, em, cada ejercicio tiene sus cositas, ¿vale? Tenemos que seguir un poco, debemos tener una visión global y ir siguiendo unas etapas que son las que tenemos a continuación, pero obviamente cada examen, cada ejercicio tiene eh, cosas a tener en cuenta, igual pasos que nos tenemos que saltar, igual en algunos casos tenemos que hacer más cálculos, ¿vale? Entonces, como digo siempre, esta asignatura se estudia a base de practicar muchos ejercicios y ver muchas cosas que nos pueden salir. Obviamente siempre se resuelve siguiendo el mismo esquema o los mismos pasos, pero siempre nos podemos encontrar cosas que tenemos que tratar de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es, aunque perdamos 2 minutos del examen, es muy recomendable hacer un esquema productivo inicial para visualmente hacernos una idea del funcionamiento de la empresa, de los distintos centros, de las materias primas, de los productos terminados, ¿vale? Y luego recordad que en el modelo eurocontinental teníamos una serie de costes directos, ¿vale? Que básicamente eran materia prima y mano de obra directa, que se aplican directamente a los productos finales, pero luego tenemos una serie de cargas indirectas, ¿vale? Que se reparten entre los centros, ¿vale? Es decir, vamos a hacer. Dejadme añadir una página. Es decir, tendremos una serie de cargas indirectas, ¿vale? Que pueden ser varias, nos lo dirá el ejercicio. Y entonces tenemos una serie de centros, ¿vale? Es decir, por ejemplo, centro de compras, ya lo veremos, centro de producción, centro de ventas, ¿vale? Podemos tener más de un centro de producción, obviamente. Luego podremos tener también centros auxiliares, auxiliar 1, por ejemplo, auxiliar 2. ¿Vale? Entonces, el primer paso, a no ser que nos lo dé el ejercicio, porque hay veces que algún paso ya nos lo da hecho, pero el primer paso sería repartir el coste indirecto, los distintos costes indirectos entre todos los centros, sean principales o auxiliares, ¿sí? En base a una base de reparto, ¿vale? Lo que hacemos es localizar los costes indirectos a los centros. Luego, que esto ya lo introduciremos en vídeos explicativos que veremos a continuación de este caso práctico, cómo hacemos el subreparto. Es decir, estos centros auxiliares son centros que no trabajan para el producto final, es decir, a veces son centro de mantenimiento, centro de limpieza, ¿vale? Que lo que hacen es trabajar para los centros principales. Por tanto, tendremos que aplicar unos pasos para repartir el coste indirecto de los centros auxiliares a los centros principales, ¿vale? Cuando tengamos ya el coste imputado a los centros principales, lo que haremos es ya imputarlo al producto. Por ejemplo, ya vimos que el centro de compras se imputaba a la materia prima, ¿vale? Como coste de la materia prima, ¿sí? Luego ya tendremos una serie de productos, ¿vale? Que ya calcularemos el coste de fabricación de los productos, ¿vale? Cogiendo el consumo de la materia prima, el coste del centro de producción, el coste de la mano de obra directa, etcétera. Vale, ¿qué nos puede pasar también? Esto que acabamos de decir es un poco esto de aquí. Calcularemos el coste completo de compra, que ya hablamos de que incluía la parte de coste del precio de adquisición de las materias primas, más el coste del centro de compra. Con eso calcularemos. ¿Veis? Puede ser que tengamos ejercicios donde nos aparezca un producto semiterminado o dos, ¿vale? O no nos aparezca. Entonces, si no nos aparece producto semiterminado, nos lo saltamos, ¿vale? Es decir, lo máximo que podemos tener es que partimos de un centro de compras, que tengamos, por ejemplo, materia prima, lo normal es que tengamos dos, materia prima A, materia prima B, por tanto tendremos que imputar el coste del centro de compra a la materia prima. Luego,
puede ser que esta materia prima entre en un centro de fabricación, ¿vale? Obviamente, antes de calcular más allá, tendremos que calcular el coste de la materia prima, ¿vale? Teniendo en cuenta el coste de adquisición más el coste de centro de compra. Luego, esa materia prima, pensad que entra en el almacén y sacamos el consumo de materia prima. Ese consumo de materia prima entra al centro de fabricación. Puede ser que de aquí obtengamos un producto semiterminado, ¿vale? Que este producto semiterminado entre al centro de fabricación número 2, por ejemplo. ¿Sí? Por tanto, calcularemos el coste de fabricación de este producto semiterminado y luego el coste del consumo de este producto semiterminado en el siguiente centro de fabricación, ¿vale? Y de aquí puede ser, pues, por ejemplo, que se obtengan el producto X y el producto Y, los productos finales, ¿sí? Entonces, mediante este esquema productivo que os decía que tendremos que hacer al principio y que nos va a ayudar mucho, iremos calculando los distintos costes, ¿vale? El consumo de materia prima A, consumo de materia prima B, el coste de fabricación del producto semiterminado, el consumo del producto semiterminado, el coste del producto final, ¿vale? Y luego también este producto final, pensad que entrará en el almacén y sacaremos el coste de fabricación de las ventas, ¿vale? Con el coste de fabricación de las ventas, que ya lo vimos también en los vídeos explicativos, sacaremos el coste final de los productos terminados, ¿vale? Que recordad que el coste final de los productos terminados incluye el coste de fabricación de las ventas más el coste indirecto del centro de ventas o el centro de distribución, ¿vale? Y a partir de este coste final ya podremos calcular los resultados analíticos. Que os he puesto esta tabla que me parece interesante como resumen, ¿vale? Es decir, por diferencia entre los ingresos de ventas y el coste final, sacaremos el resultado de explotación de cada producto, ¿vale? Es decir, el resultado de explotación de cada producto será la diferencia entre los ingresos por ventas menos el coste final que justamente habremos calculado en el apartado anterior, ¿vale? Si tenemos varios productos, pues de sumar el resultado de explotación de cada producto, obtendremos el resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes, ¿vale? Que será la suma de los distintos resultados de explotación. Y aquí añadiremos el saldo de las cuentas de diferencias de incorporación surgidas en el ámbito de las actividades ordinarias, ¿vale? Que en este primer caso práctico que veremos, lo vamos a introducir, ¿vale? Vamos a ver algunas diferencias de incorporación que básicamente son las diferencias que surgen entre la contabilidad de costes y la contabilidad financiera, ¿vale? Que sí que hablamos un poco de las cargas incorporables, no incorporables, de las cargas supletorias, ¿vale? Luego tendréis un vídeo explicativo un poco más con detalle y con ejercicios prácticos acerca de este apartado, ¿vale? Vale, con esto sacaremos el resultado analítico de la actividad ordinaria, ¿vale? Pensad que esto puede ser que tengamos que sumar, restar. Vale, luego aquí introduciremos los gastos o ingresos ajenos y extraordinarios, ¿vale? Pensad que para que las cargas fueran consideradas cargas incorporables tenían que cumplir una serie de requisitos y uno de ellos es que fueran cargas ordinarias, es decir, habituales de la actividad y del día a día, ¿vale? Por tanto, aquí, si tenemos algunos ingresos o gastos ajenos y extraordinarios, los tendremos en cuenta ahora, ¿vale? Pensad que lo que queremos es un poco pasar del resultado con criterios de contabilidad de costes al resultado que hemos obtenido con la contabilidad financiera, ¿vale? El resultado que se muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias de la contabilidad financiera o contabilidad general. Por tanto, como estos gastos o ingresos ajenos extraordinarios no se habían tenido en cuenta aquí, los añadiremos, ¿vale? Luego también puede ser, bueno, de aquí obtendremos, perdón, resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas, ¿vale? Y luego, que sale pocas veces, hay empresas que presentan el modelo normal de la cuenta de pérdidas y ganancias que tienen resultados, es decir, beneficios o pérdidas procedentes de operaciones interrumpidas, ¿vale? Que estos que tienen, por ejemplo, una parte, un área de negocio, una parte separada de la actividad principal que genera beneficio o pérdidas, y esto nos lo dirá directamente el ejercicio, ¿de acuerdo? Y con esto obtenemos el resultado analítico de la contabilidad de costes, que será el mismo que el resultado del ejercicio o saldo de la cuenta pérdidas y ganancias en la contabilidad general, ¿vale? Todo esto, no os preocupéis porque lo iremos viendo ya, lo introduciremos en este ejercicio y en siguientes ejercicios, ejercicios de exámenes, veremos que
más o menos nos suelen salir los mismos tipos de diferencias, ¿vale? Y de ingresos, gastos extraordinarios. Vale, pues venga, todo ello vamos a verlo con este ejercicio práctico que tenemos a continuación. Déjame borrar esto. Vale, donde veremos un poco cómo vamos aplicando estos pasos. Vale, primero, fijaros que este enunciado es muy similar ya a cómo nos presenta la información en los enunciados de los exámenes. ¿Vale? Primero nos dan información sobre el proceso técnico. Con esto, que nos explica un poco los productos, las materias primas, los centros, con esto podemos hacer el primer paso, ¿vale? Que es el proceso, o sea, el esquema, mejor dicho, voy a ponerlo bien, el esquema productivo. Vale. Entonces, fijaros, nos dice, la empresa Jarrería Abulense 2 se dedica a la fabricación y venta de dos tipos de jarras de cerveza, de porcelana y de barro. Para fabricar, ¿veis? Aquí ya partimos de dos productos, de porcelana y de barro, perdón, jarras de cerveza. Para fabricar estos dos productos, que llamaremos, ya nos dice, jarras de porcelana y jarras de barro, utiliza dos tipos de materia prima, arcilla tratada para fabricar las jarras de porcelana y arcilla bruta para fabricar las jarras de barro. Lo que me refería en que los distintos ejercicios de examen o casos prácticos tienen cositas es que, por ejemplo, aquí una materia prima se utiliza para un único producto y la otra materia prima para el otro producto. Luego puede ser que en otros ejercicios nos salga que los productos son una combinación de las dos materias primas, por ejemplo, ¿vale? Entonces nos dice los centros que tiene. Fijaros, uno auxiliar, que en este caso no será fácil hacer el subreparto. A veces hay dos centros auxiliares que ya veremos en vídeos siguientes cómo haríamos entonces el subreparto, y tres de principales. ¿Veis? Compras, transformación y ventas. El de transformación sería un poco el centro de producción. Y entonces nos dan la información, como nos lo dan en los exámenes, de varias cosas. Dice datos comunes a la contabilidad general y la contabilidad de costes. Existencias iniciales. Compras. Vale, entonces, gastos y dotaciones del periodo. Aquí nos dice que es este total y nos lo da repartido entre estos gastos, ¿vale? Aquí tendremos que ver cuáles son gastos, o sea, cargas incorporadas, cargas no incorporadas y cuáles son los importes, ¿vale? Y estas cargas las tendremos que repartir, que ya veréis que una parte nos lo dan, tendremos que repartir entre los centros, ¿de acuerdo? Vale. Por ejemplo, estos gastos excepcionales no los cogeremos porque ya sabemos que no cumple el requisito de cargas incorporables. Estos gastos excepcionales los tendremos que tener en cuenta aquí, ¿vale? Excepcionales o extraordinarios sería lo mismo. Vale, nos dan los ingresos, ¿sí? Entonces, fijaros, por ventas e ingresos financieros. Aquí trataremos de los ingresos incorporables y no incorporables, ¿vale? En este caso, los ingresos financieros no son ingresos incorporables, o sea, no son derivados de la actividad principal y normal de la empresa. Estos sí. Y fijaros, aquí nos dice, en contabilidad general aparece una pérdida procedente de operaciones interrumpidas de 600.000. Pues ya tenemos lo que tendremos que poner aquí. Sí, ya nos lo dan claramente. Vale, y entonces aquí nos suelen dar siempre un cuadro de reparto de las cargas indirectas incorporables entre los centros. O sea, ya nos dan qué cargas, fijaros, de este apartado de aquí son incorporadas o incorporables, mejor dicho. Fijaros, servicios exteriores, 700.000, están todos aquí, se incorporan, ¿vale? Los tributos, 380, también. Los gastos de personal, aquí cuidado, que nos dan mano de obra indirecta y directa. La mano de obra directa no pasa por los centros porque es un coste directo, se imputará de forma directa, ¿vale? En cambio, la mano de obra indirecta sí que la tenemos que tener aquí, ¿sí? Vale, los gastos financieros y los gastos de amortización los tenemos aquí por... Vale, fijaros, bueno, vamos por partes. Los excepcionales, como habíamos dicho, no los cogemos y ya de hecho la tabla no nos lo muestra, por tanto ya nos viene a indicar que no son cargas incorporables. Y los gastos de amortización, estos son los gastos gasto de amortización en contabilidad financiera, pero en contabilidad
de costes, se coge solo 800.000, ¿vale? Aquí puede ser que existan diferencias de importes, es decir, que la contabilidad financiera tenga un coste de 1.300.000 y de esto 800.000 son carga incorporable, pero el resto, 500.000, serán cargas no incorporables, ¿vale? No se consideran como, no cumplen los requisitos, ¿sí? Vale. Luego, ¿qué más? De hecho, lo hemos visto rápidamente aquí, pero también nos lo dice aquí. De las amortizaciones de contabilidad general en este cuadro no se han incorporado 500.000, tampoco los gastos excepcionales, ya nos lo dice, ¿vale? Ya que tienen su origen en un incendio en una parte de la sede central de la empresa, tanto no es un gasto habitual o ordinario del periodo. Vale, nos dice también cómo tenemos que repartir los costes de los centros. ¿Vale? Es decir, pensad que cuando tengamos el coste de los distintos centros, por ejemplo, el centro de compras, lo tendremos que imputar a las materias primas. ¿Sí? Entonces nos dice que el centro de compras reparte sus costes entre los dos tipos de arcilla en función del número de kilos comprados. El centro de administración, que es el centro auxiliar, nos debe decir de qué manera se reparte entre los centros principales, y nos lo dice aquí. Reparte sus costes entre todos los demás centros por partes iguales, ¿vale? Y nos dicen también la unidad obra, que es un poco el criterio que utilizamos para repartir los costes de los centros a los productos. Nos dice los consumos del periodo, la producción, los criterios de valoración, fijaros, LIFO para materia prima y coste medio ponderado para productos terminados. Y nos dice, es un poco que nos lo tiene que indicar, ¿eh? De hecho, si de alguna cosa dudáis, por ejemplo, de los ingresos financieros, dudáis si son ingresos incorporables o no, aquí nos lo dice. La contabilidad de costes considera que los ingresos financieros no deben aplicarse a ninguna rama de la explotación de la empresa, por lo tanto, no son costes incorporables. Vale, pues venga, con esto ya podemos aplicar. Vamos a ir siguiendo los distintos pasos, los pasos que tenemos aquí marcados, ¿vale? Construir el esquema productivo. Vale, esto no lo había borrado. Seguiremos los pasos. Vale, esquema productivo en el sentido de que dibujamos para tener visualmente, esto ya veréis que lo vamos a hacer en todos los ejercicios. Luego en el examen, si no queréis, no lo hagáis, aunque yo lo recomiendo para visualmente aclararnos un poco. Vale, tenemos el centro de compras. ¿Vale? Luego tenemos dos materias primas. Y así también en este esquema productivo podemos poner también la información que tenemos. Vale, centro de compras. Tenemos dos materias primas, la arcilla tratada y la arcilla, no me acuerdo cómo se llamaba, arcilla tratada y arcilla bruta. Vale, vale. Entonces, esta materia prima entra a lo que llamamos el centro de transformación, ¿vale? Y obtenemos los productos finales que serían jarras de porcelana y jarras de barro. Aquí a veces, si queréis, también podéis poner el centro de ventas, ¿vale? Y ya con esto sacaríamos el coste final. Bueno, centro de ventas, o en este caso, sí, centro de ventas. Vale. Y también podéis poner un poco más información de la que dispongáis. Por ejemplo, nos dice aquí, muchas veces a veces nos dan el consumo, a veces no, y lo tenemos que encontrar un poco con la información de los productos terminados y de lo que incorpora cada producto de materia prima, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Vale. Dice, se ha consumido 3.600 kilos de arcilla tratada, ¿vale? Es decir, la arcilla tratada que ha entrado al centro de transformación es 3.600 kilos y de arcilla bruta 2.100. ¿Vale? Esto se hará con el LIFO, entonces tendremos que calcular el coste total de la materia prima, el consumo, ¿vale? Luego el centro de transformación lo tendremos que imputar entre los productos. Aquí nos dice que se han fabricado 15.000 jarras de porcelana, esto lo podemos poner también, y 10.000 jarras de barro.
Y luego por aquí nos decía también que se han vendido 14.000 y 10.000 jarras, ¿vale? De los distintos productos. Entonces, fijaros que siguiendo el esquema, en este caso no tenemos producto semiterminado, por tanto podremos obviar este paso, ¿sí? Vale, entonces lo primero que necesitamos es calcular, bueno, este paso lo podéis hacer antes o después, pero como para calcular el coste de compra total, ¿vale? Necesitamos el coste del centro de compras. Lo primero que podemos hacer es el reparto secundario de las cargas indirectas de los centros auxiliares a los principales. Y creo que... Vale, esto lo pongo más abajo. Vale, es decir, dejadme copiar. Aquí teníamos estos gastos por naturaleza. Vale, os quería enseñar otra cosa previa que a veces nos suelen preguntar, que es por eso os he copiado este asiento. Vale, pensad que toda la contabilidad de costes, que igual habéis visto ya en el libro, si estáis mirando el libro teórico, que todo este proceso, todo este esquema que estamos haciendo y estos pasos que vamos haciendo, también se pueden hacer vía asientos contables, ¿vale? En el debe y en el haber. Es decir, hay todo el proceso que se puede calcular con una serie de tablas, cálculos, etcétera, y todo eso se puede hacer de la misma forma mediante asientos contables, ¿vale? Entonces, a medida que vayamos resolviendo los ejercicios, no lo haremos mediante asientos contables, pero sí que es verdad que en el examen a veces puede ser que nos aparezca alguna pregunta tipo test en formato asiento contable, ¿vale? Entonces, la que suele salir es siempre la misma, ¿vale? Nos suelen preguntar, lo pongo así, dejadme ir subrayando los pasos. Vale, nos pueden preguntar por, y esto ya lo veréis a medida que vayamos haciendo exámenes, el asiento de recibo de las restantes cargas indirectas incorporables. Vale, esto sería como si fuera, esto os he puesto ya la solución de este ejercicio. Debe. Vale, ¿cómo funciona este asiento? Básicamente, los costes que están recogidos en los centros, sean principales y auxiliares, se cargan por el debe, ¿vale? Es decir, los 60.000 del centro de administración, compras, transformación y ventas, se colocan en el debe, ¿veis? Hasta estos tres primeros serían, perdón, estos cuatro primeros serían los costes de los centros principales y auxiliares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final, es decir, este asiento, un poco lo que hacemos es traspasar todo el coste de la contabilidad general a un poco sería, ¿vale? Todas las cargas. Una parte son cargas incorporadas o incorporables, que se reparten entre los centros. Luego tenemos cargas no incorporables y luego tenemos cargas ajenas y extraordinarias, ajenas o extraordinarias, ¿vale? Por tanto, en el debe se colocan todas estas. Entonces, las cargas incorporables están repartidas entre los centros, por tanto, son estos importes y luego qué otras cargas tenemos pero que no hemos introducido en la contabilidad de costes y por tanto no está repartido entre los centros. Pues las cargas no incorporables, que básicamente es la diferencia entre la amortización, que es justamente lo que dijimos, 500.000 y... ¿Vale? Dice, de las amortizaciones en la contabilidad general en este cuadro no se han incorporado y tampoco se han incorporado, o sea, 500.000 y 610.000 no están dentro de estos centros. Por tanto,
lo añadimos aquí en el debe, ¿vale? Como sumando los gastos. Pensad que los gastos en la contabilidad financiera se cargan por el debe. Sí, por tanto, la suma de todos estos es los gastos y dotaciones reflejas, ¿vale? Que sería un poco, si cogéis estos gastos y dotaciones del periodo y le restáis la parte de mano de obra directa, ¿vale? Es decir, dejadme comprobarlo, 13.250.000 menos 3.380.000 de mano de obra directa, justamente nos da este importe, ¿vale? Que son las cargas indirectas. ¿Sí? Más que nada que conozcáis un poco el funcionamiento de este asiento, porque cuando empecemos a hacer exámenes puede ser que nos aparezca, ¿vale? Y ya veréis porque puede ser que haya algunas cosas distintas. En el haber, aparte de los gastos y dotaciones reflejas, que siempre lo calculamos por diferencia, nos puede aparecer también los elementos supletorios o las cargas supletorias, que son esas cargas que en la contabilidad financiera no se han considerado, pero sí se consideran en la contabilidad de costes, como por ejemplo lo que vimos, la remuneración del capital propio, la remuneración del trabajo del empresario o el consumo de materiales diversos. Sí, ya lo iréis viendo. Ahora, más que nada, introducir este asiento porque sí que puede ser que nos aparezca, ¿vale? En cargas no incorporables hay varios ejemplos típicos, ¿vale? En este caso nos ha salido la diferencia de amortización, que puede salir. Luego también las provisiones, las previas por deterioro. Pero en todo caso, normalmente en los exámenes, a continuación del cuadro, tenéis la información que os dice, este cuadro no incluye unos gastos por pérdidas por deterioro o por provisiones que se consideran cargas no incorporables, ¿de acuerdo? Vale, entonces, realmente no hemos hecho este apartado 2. Este apartado 2 es el reparto secundario de las cargas indirectas a los centros, de los centros auxiliares a los principales. Es decir, este centro auxiliar, administración, trabaja para los principales. Por tanto, tenemos que hacer el reparto. Básicamente, en este caso es sencillo porque nos dice que se reparte a partes iguales. Nos decía por aquí la información. El centro de administración reparte sus costes entre todos los demás por partes iguales. Entonces, ¿cuántos hay? En total hay 3 centros más, compras, transformación y ventas, ¿vale? Pues a partes iguales será que imputaremos 20.000 a compras, 20.000 a transformación y 20.000 a ventas. Es como que eliminamos este centro y lo pasamos al resto, ¿sí? Creo que os he copiado aquí la tabla. Sí, sería esto, ¿vale? El subreparto. Fijaros, aquí tenemos un centro auxiliar, 60.000, que lo eliminamos para dejarlo a cero y se reparte de la siguiente forma a partes iguales. Entonces, con esto calculamos el coste total de los centros principales, que será el coste que ya tenían del reparto primario más el coste del subreparto. Sí, tenemos estos importes. Sí, estos son los que ya podemos repartir entre los distintos productos. Es decir, el centro de compras ya sabemos que tiene un coste, si queréis ponerlo en el esquema, de 1.800.000. Y lo que tenemos que hacer es repartir este coste entre las materias primas en función de la unidad obra, ¿vale? Que nos dice aquí que es en función del número de kilos comprados. Normalmente es en función de los kilos comprados, ¿vale? Es decir, tenemos que ir imputando. El siguiente paso, vamos a copiarlo. Tercer paso, imputación de la carga indirecta. Bueno, lo de variable realmente lo vamos a borrar porque en este caso, bueno, en este caso y siempre es el modelo de costes completos, ¿vale? Que incluye coste variable y coste fijo, ¿vale? Esto borrarlo en todo caso. Vale, imputación de la carga indirecta de los centros a los productos, es decir, el centro compras, vamos a hacer los 3 centros. El centro compras tiene un coste de 1.080.000, perdón, y se reparte entre las materias primas en función de los kilos comprados, ¿vale? Entonces, tenemos 2 materias primas, la arcilla tratada
y la arcilla bruta. Esto lo podéis hacer de varias formas. Lo más sencillo es calcular el coste de la unidad obra. Es decir, fijaros, aquí nos da, ya veréis que en los exámenes tendremos que ir subiendo y bajando para ir encontrando la información que necesitamos en cada paso para ir sacando las preguntas. Aquí nos dan las compras. 3.000 kilos y 2.000 kilos. Nos dan los precios, ¿vale? Esto lo tendremos en cuenta luego. Por tanto, 3.000 kilos y 2.000 kilos. Por tanto, los kilos totales comprados de materia prima son 5.000. Tanto, podemos calcular con esto el coste de la unidad obra, básicamente repartiendo el coste del centro después del subreparto entre la totalidad de los kilos comprados, porque es la unidad obra. Y esto será 360 euros el kilo. Y con esto podemos imputar el coste. Es decir, a la arcilla tratada imputamos 360 euros por kilo de arcilla tratada comprada, que son 3.000 kilos. Por tanto, imputamos 1.080.000. En cambio, a la arcilla bruta, 360 por 2.000 kilos comprados de arcilla bruta, y esto nos da 720.000. Siempre tenemos que asegurar que la suma de lo que imputamos a los dos productos es el coste total del centro. ¿Sí? Vale, tendríamos el primer centro, compras. El siguiente es el centro de transformación, ¿vale? Es decir, si nos fijamos en el esquema productivo, el centro de compras tiene que repartir su coste entre las materias primas. En cambio, el centro de transformación entre los productos finales, los productos terminados, ¿vale? Y lo hace en función del número de jarras terminadas de los dos tipos. Por tanto, ponemos aquí centro, transformación, sabemos que tiene un coste total de 6 millones y volvemos a hacer el mismo procedimiento. La imputación es en función del número de jarras terminadas, ¿vale? Entonces las jarras de porcelana, que nos lo decía el enunciado y le hemos puesto en el esquema, se han terminado 15.000 unidades, y las jarras de barro se han terminado 10.000 unidades. Por tanto, el coste de la unidad obra, en este caso son los 6 millones del coste del centro, en total se han fabricado 15.000 y 10.000, 25.000 jarras. Si dividimos, nos da esto 240 euros la unidad, ¿vale? Por tanto, imputamos, como hemos hecho antes, básicamente, pero cada centro puede ser que tenga obviamente una unidad obra distinto. 240 euros por 150 unidades, 3.600.000, y en cada examen puede ser que nos den distintos tipos de unidad obra, ¿vale? En otro examen, pues por ejemplo, el centro de fabricación puede ser en función de las horas máquina, sí, o en función de los kilos tratados, ¿vale? Tenemos que ir mirando cada examen. 240 por 10.000 será 2.400.000, ¿vale? Y la suma de lo que imputamos entre los dos nos da el centro de transformación, el total, ¿sí? Vale, y ya que estamos, hacemos lo mismo con el centro de ventas, que es el último, que tiene un coste de 960.000 euros, y en este caso no me voy al enunciado de arriba, pero nos decía que la unidad obra era el número de jarras no fabricadas, sino vendidas. Sí, entonces, déjame copiar esto. Vale, no se han fabricado las mismas que se han vendido. De hecho, en el enunciado, me voy arriba un momento, nos dice las ventas, ¿vale? 14.000 unidades y 10.000 unidades. Ponemos aquí y volvemos a calcular.
déjame escribir mejor, y 10.000. En total, 24.000 unidades vendidas, por tanto, el coste de la unidad obra será 960.000 entre 240.000, ay, ¿qué digo? 240.000, 24.000. Esto nos da 40 euros la unidad. Es decir, el coste del centro de ventas reparte su coste o imputa su coste de tal manera que imputa 40 euros por unidad vendida de cada tipo de producto, ¿vale? Volvemos a hacer lo mismo, 14.000 unidades por 40 euros la unidad, nos da 560.000 y 10.000 unidades por 40 euros la unidad, 400.000. ¿Sí? Y ya tenemos repartido el coste de los centros principales a los distintos productos de los cuales se obtiene en cada centro, ¿vale? Es decir, aquí obviamente el centro de compras lo imputamos a la materia prima. Vale, con esto ya podemos calcular, perdón, me voy al siguiente paso, el coste completo de compra, ¿vale? Que recordad que el coste completo de compra incluye digamos, el coste indirecto del centro de compras más el coste o el precio, coste o precio o coste de adquisición de la materia prima, ¿vale? Que nos lo dice el propio enunciado. Vale, vamos por ejemplo con la primera materia prima, sería la arcilla tratada, ¿vale? Todo esto que estamos haciendo, por si lo estáis mirando con el libro, este ejercicio es un ejercicio del libro teórico, tendréis la solución mediante todo asientos contables, ¿vale? Que muchas veces me preguntáis y me decís, todo esto no lo estamos viendo en los vídeos. Bueno, no lo estamos viendo porque luego no sale en los exámenes, ¿vale? Lo que sale en los exámenes, que son algunos asientos contables, son, primero, este sobre todo, ¿vale? Que por eso lo hemos puesto y lo pondremos en la resolución de los ejercicios prácticos. Y luego los otros, si realmente hacéis estos pasos, los sacáis igualmente, lo resolvéis igual, ¿vale? Ya veréis que cuando nos pongamos con ejercicios de examen, con todo esto que estamos haciendo, os da de sobras para ir resolviéndolo todo. Vale, venga, seguimos. La arcilla tratada, ¿qué parte imputamos del coste del centro de compras? 1.080.000, ¿vale? Por tanto, pongo aquí, lo copiamos, del coste indirecto del centro de compras, era directamente 1.080.000, y para sacar el coste de adquisición, esto nos lo tiene que decir el enunciado. Me voy al enunciado, fijaros, compras 3.000 kilos a 600 euros el kilo, 1.800.000, ¿vale? Por tanto, aquí sería 3.000 kilos a 600 euros, que ya lo tenéis, 1.800.000. Por tanto, el coste total de compra de la arcilla tratada sería 2.800.000. ¿Vale? Si sumamos, obviamente también nos interesa sacar el coste unitario, porque para aplicar luego el LIFO o el FIFO o el coste medio ponderado lo necesitaremos, ¿vale? Entonces, como la arcilla tratada, las unidades compradas son 3.000 kilos, aquí hay dos maneras de hacerlo, ¿eh? Cuando tenéis el total, si dividís entre 3.000 kilos, sacaréis que esto es 960, pero básicamente esto será la suma de 600 euros el kilo más 360 que imputamos del centro de compras, ¿vale? Vale. Y básicamente la otra, vamos a hacer lo mismo, la arcilla bruta, se habían comprado 2.000 kilos, lo que teníamos imputado al centro de compras es 720.000
Y lo que nos dice el enunciado es que se han comprado 2.000 kilos a 300 euros el kilo, por tanto, 600.000. ¿Vale? Esto nos da un total de 1.320.000, que lo mismo, ¿vale? Si dividimos entre los 2.000 kilos comprados, nos dará 660, que sería lo mismo que sumar los 360 que imputamos del centro de compras, más los 300 euros del propio coste o precio de adquisición. ¿De acuerdo? Vale, venga, con esto podemos ya calcular, vamos al la siguiente etapa. De hecho, las dos siguientes las voy a poner juntas porque el apartado 5 no lo tenemos, ¿vale? Coste del producto semiterminado, como no tenemos producto semiterminado, lo podemos ya eliminar, ¿vale? Entonces, ya pasamos al producto terminado, es decir, si nos vamos al esquema productivo que nos va a ayudar, pensad que para llegar a fabricar estos productos de aquí tenemos que mirar hacia atrás y decir, vale, ¿qué necesitamos para llegar aquí? Necesitamos el consumo de la materia prima, ¿vale? Que el consumo de la materia prima lo sacaremos con el inventario. Esta materia prima ya tendrá incorporado el centro de compras, ¿sí? Por tanto, no lo tendremos que volver a sumar. Luego necesitaremos el centro de transformación. Y luego también, que siempre nos sale, tendremos mano de obra directa. Estas tres cosas las tendremos sí o sí, es decir, materia prima, mano de obra directa y el coste del centro de transformación, de fabricación, etcétera. ¿Qué más cosas podemos tener? Podemos tener más cosas, ¿vale? Lo iremos viendo a medida que vayamos haciendo ejercicios. Pero puede ser que también, imaginad que nos diga que estos productos se envasan en un tipo de envase determinado que se incorpora en el centro de transformación. Pues tendríamos que calcular el consumo de los envases, ¿vale? También puede ser que tengamos producción en curso al inicio o al final, ¿vale? Ya iremos introduciéndolo. Esto lo tendríamos que sumar o restar en función de si está al inicio o al final, ya lo veremos. Entonces, esto es una de las cosas que también nos pueden preguntar mediante asiento contable, ¿vale? Y de hecho os he puesto el modelo de asiento contable, ¿vale? Podemos tener, ¿vale? Para llegar a calcular el coste de producción del producto X, este es un modelo base, podemos llegar a tener consumo de materia prima, de una o de dos materias primas. Cuando pone IP es inventario permanente porque sería el consumo de esa materia prima o el consumo de envases, que en este caso no tenemos, pero podríamos tener. Los gastos y dotaciones reflejas es lo que hace referencia a la mano de obra directa, ¿vale? Que lo calcularemos ahora. El centro de producción, que en este caso sería centro de transformación, ¿vale? Que lo tendremos que repartir, que de hecho ya lo hemos hecho antes, y podemos tener también producción en curso al inicio o al final, ¿vale? Lo pongo ya como introductorio, pues si tenemos producción en curso al inicio, se suma como más coste de fabricación. Si tenemos producción en curso al final, se resta, ¿vale? ¿Por qué? Un poco lo que explicamos en los vídeos explicativos, ¿vale? Pensad que nosotros ahora todo lo que estamos haciendo, o sea, el cálculo de el consumo de materia prima, mano de obra directa, coste de los centros, estamos calculando los costes del periodo. Imaginad que tenemos producción en curso al inicio, es decir, que en el periodo anterior ya se había incorporado una parte de estos costes, ¿vale? Y ahora se inicia y se termina en estas unidades, ¿vale? Esto sería inicio y fin del periodo. Como nosotros queremos calcular aquí el coste, o sea, el coste de producción del producto X, es el coste de las unidades que hemos terminado durante el periodo y se han introducido en el almacén. ¿Sí? Entonces, estos costes del periodo es lo que nos ha servido fabricar este trocito de aquí e iniciar y terminar esto. Entonces, como esto no está incluido, lo tendríamos que sumar porque no está incluido, pero sí va a formar parte del coste de fabricación de los productos terminados. Y si tuviéramos unos costes al final, o sea, una producción en curso al final, representa que
una parte de estos costes está aquí, pero esto no se va a introducir en el almacén. Por tanto, esto lo tendríamos que restar. ¿Sí? Ya lo iremos viendo con otros ejercicios, simplemente introducirlo un poco. Vale, pues en nuestro caso tenemos materia prima, tenemos mano de obra directa y tenemos coste del centro de transformación. Por tanto, ya podemos ir calculando el coste de fabricación de los productos terminados. El primero, tenemos dos productos terminados. Calculamos primero el coste de fabricación ponemos directamente de jarras de porcelana. Vale, entonces, ¿qué costes tenemos? Pensad que en el enunciado nos decía que las jarras de porcelana se hacían con una única materia prima, que era la arcilla tratada. Tanto como tenemos el coste de la compra, tenemos que hacer ahora el inventario de materia prima para sacar el consumo, ¿vale? De arcilla tratada. Y en el enunciado también, no me voy arriba, nos dice que lo tenemos que hacer con el LIFO, ¿sí? Vale, entonces, como hemos hecho en los ejercicios o en los vídeos explicativos iniciales, cogemos las existencias iniciales de materia prima. Nos lo dan aquí. Arcilla tratada, 1.200 kilos, 800 euros el kilo, este valor. Las compras, justamente lo hemos calculado ahora, el coste de compra, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. Y el consumo, nos dice el enunciado que de arcilla tratada se han consumido 3.600 kilos. Por tanto, ya lo tenemos todo para calcularlo. ¿Vale? Tenemos existencias iniciales 1.200 kilos a 800 euros el kilo. Esto, bueno, el total no es necesario, de hecho, más las compras, que es lo que hemos calculado en el apartado anterior, serían 3.000 kilos a, nos dice 900, bueno, nos dice no, perdón, hemos calculado nosotros 960 euros el kilo. Vale, y el consumo, que nos decía el enunciado también, eran 3.600 kilos, ¿vale? Si aplicamos el LIFO, lo que vimos es que lo primero que consumimos es lo último que entró, por tanto, consumimos primero las compras, 3.000 kilos a 960, lo cual nos da 2.880.000 y lo otro de las existencias iniciales, 600 kilos a 800, lo cual nos da 4.000.000, 480.000 euros, ¿vale? El consumo total es 3.360.000 euros, ¿vale? Si nos pidiesen también las existencias finales, lo podríamos sacar porque de los 1.200 kilos hemos consumido 600, nos quedan los otros 600. 600 a 800 nos queda valorado en 480.000 euros. Vale, ¿cuál es el siguiente coste que tenemos? De coste directo tenemos la mano de obra directa, que también nos tiene que dar información el enunciado para poder calcularlo. Y fijaros, aquí nos dicen, aquí, ¿vale? Mano de obra directa, se han consumido 2.340 horas hombre, estos horas hombre, para fabricar las jarras y 1.040 para fabricar las jarras de barro. Entonces, ¿cuál es el coste de la mano de obra directa? Lo tenemos aquí. Este coste se tiene que repartir entre las horas e imputar las horas necesarias para cada producto. Perdón, que os voy a marear un poco tanto subir y bajar. Vale, entonces sabemos que el coste, o sea, lo primero que tenemos que hacer es calcular el coste hora, ¿vale? Tenemos que el coste total es esta cantidad y sabemos que las horas son 3.380
horas hombre, ¿vale? Que serían la suma de las 2.340 para las jarras de porcelana y las 1.040 para las jarras de barro. ¿Vale? Entonces, esto nos da un coste de 1.000 euros, poco caro, la hora hombre. Entonces, como para las jarras de porcelana hemos necesitado 2.340 horas hombre, imputamos un coste total de 2.340.000. Vale, y nos faltaría el último coste, que ya es el coste indirecto del centro transformación, que de hecho ya lo teníamos repartido. Si nos vamos aquí, habíamos imputado a las jarras de porcelana 3.600.000, ¿vale? Por tanto, ya lo tenemos. Obviamente luego se puede ir complicando más el asunto, pero poco a poco lo iremos viendo. Perdón, 3.600. Vale, entonces ya tenemos los tres costes que nos han servido, tanto directos como indirectos, para fabricar las jarras de porcelana, ya los podemos sumar. ¿Vale? Si sumamos los tres conceptos, nos da un coste total de 9.300.000. Si dividimos entre las unidades fabricadas de jarras de porcelana, nos sale a 620 euros la unidad fabricada. ¿Vale? Y tenemos que hacer lo mismo, dejadme copiarlo. Haremos lo mismo con las jarras, el otro producto. Ahora vamos a ir borrando. Vale, las jarras de barro. Dejadme borrar esto así. Iremos haciendo. Esto también lo borramos. Vale, que va a tener el mismo coste, pero, por ejemplo, en el caso de las jarras de barro, se hacía con la otra materia prima, que era la arcilla bruta. ¿Vale? Entonces, un poco lo mismo, ¿vale? Si nos vamos al enunciado, nos dice que de arcilla bruta hay unas existencias iniciales de 800 kilos a 400 euros, ¿vale? También hemos obtenido el coste de compra, que eran 2.000 kilos a 660, ¿vale? Y el enunciado también nos dice que el consumo son 2.100 kilos, que si aplicamos el LIFO, primero consumimos lo último que entró, ¿vale? Esto sería 1.000.000, perdón, y tenemos que tener cuidado porque un error nos puede provocar que luego se nos vaya arrastrando el error y tengamos que volver a empezar, ¿vale? Entonces, esto sería lo último que entró y nos faltarían 100 kilos de las existencias iniciales que están valoradas a 400 euros. Por tanto, esto sería 40.000. El consumo de materia prima para fabricar las jarras de barro es 1.360.000. Sí, obviamente no es lo mismo las compras que los consumos. ¿Y qué nos queda al final? Nos quedan de las existencias iniciales 700 kilos a 400 euros. Vale, la mano de obra directa, antes hemos sacado que el coste de la hora hombre era 1.000 euros la hora hombre y en el enunciado nos dice que se utilizan 1.040 horas hombre para la arcilla para las jarras de barro, perdón. Esto nos da 1.040.000 y cuando hemos imputado el coste del centro de transformación, hemos imputado 2.400.000 a las jarras de barro, ¿vale? Lo cual nos da, si sumamos los tres costes, nos da un coste total de 4.800.000, que si repartimos entre las unidades fabricadas, nos sale que cada unidad nos ha costado 480. Nos ha costado fabricarlo, ¿vale? Entonces, estas unidades fabricadas entran, digamos, en el almacén, ¿vale? Más que nada, en este centro de ventas, vamos a poner aquí, entran en el almacén de producto terminado y se venden.
¿vale? Entonces, para sacar el coste final de la venta, ¿vale? Que es un poco el siguiente paso, vamos a copiarlo, el penúltimo ya, tenemos que considerar el coste de fabricación de las ventas y el coste indirecto del centro de ventas. De hecho, el coste indirecto del centro de ventas ya lo tenemos calculado. Entonces, mucho cuidado porque muchas veces un error común es saltarnos un paso, en el sentido de que consideramos como, o sea, para calcular el coste final de los productos terminados, como hemos puesto arriba, tenemos que considerar el coste de fabricación de las ventas más el coste indirecto del centro de ventas. No es lo mismo el coste de fabricación de las ventas que el coste de lo que acabamos de calcular ahora. Esto de aquí es el coste de fabricación del periodo, es decir, lo que nos ha costado fabricar las unidades que hemos vendido, que hemos fabricado, perdón, durante el periodo. Pero nos interesa ahora sacar el coste de las unidades que hemos vendido. Entonces, para pasar del coste de fabricación del periodo al coste de fabricación de las ventas, tendremos que hacer el inventario de producto terminado, que nos dice el enunciado que el producto terminado, el método que se aplica es el coste medio ponderado, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Las jarras de porcelana, también, si nos vamos al enunciado, tendréis que tenemos unas existencias iniciales de 2.000 unidades valoradas a 450. Tanto esto nos da un total de 900.000 euros. Durante el periodo, que es justamente lo que hemos calculado, hemos fabricado 15.000 unidades a 620 por un total de 9.300.000. Por tanto, la fabricación será 15.000 unidades a 620 la unidad. Esto nos dará 9.300.000. Bueno, lo hemos calculado y aplicamos el coste medio ponderado. Es decir, sumamos el valor en euros, 10.200.000, las unidades, 17.000, y entonces dividimos 10.200.000 entre 17.000 unidades y nos da 600 euros la unidad. Y con esto sí sacamos el coste de fabricación de las ventas, ¿vale? El enunciado también nos dice que se venden 14.000 jarras de porcelana a este coste, 600, ¿vale? Este es el coste que imputamos, 8.400.000. ¿Vale? Esto es lo que nos interesa. Aquí nos quedarán, como existencias finales, si lo queréis poner, serán 1.000 unidades a 600 euros la unidad, ¿vale? Déjame subir esto un poco. Vale, luego hacemos del otro producto, que de hecho es mucho más rápido porque las jarras de barro, el enunciado no nos da existencias iniciales, son 0. Jarras de barro. Entonces, directamente, en este caso sí que va a coincidir porque se fabrican, que lo hemos calculado antes, 10.000 unidades a 4,80 la unidad. Aquí no es necesario hacer el coste medio ponderado porque únicamente hay un coste en el almacén, 480 euros la unidad, ¿vale? Lo cual nos da 4.800.000. Y nos dice que las ventas son 10.000 unidades también. Por tanto, todo lo que se fabrica se consume. En este caso sí va a coincidir el coste de fabricación del periodo con el coste de fabricación de las ventas porque justo no hay existencias iniciales ni finales. ¿Sí? Por tanto, en este caso coincide, en el anterior no, ¿vale? Porque obviamente no coincidían las unidades vendidas con las fabricadas y teníamos existencias iniciales. Vale, pues ya con esto podemos calcular el coste final, incluyendo estos dos, ¿vale? Si queréis podemos hacer una tabla
Entonces, el coste final va a incluir el coste de fabricación de las ventas, que lo acabamos de calcular, ¿vale? Para las jarras de porcelana y para las jarras de barro, ¿vale? Incluimos este valor y este valor de aquí, ¿vale? 8.400.000 y 4.800.000. Y luego este coste final incluye también el coste indirecto del centro de ventas, ¿vale? Que justamente lo hemos calculado en este apartado, ¿vale? El coste de ventas se ha imputado de la siguiente forma al producto, ¿vale? Por tanto, este importe que ya habíamos calculado antes lo trasladamos aquí. 560.000 y 400.000. Sumamos y mucho cuidado porque aquí también es donde muchas veces se comete un error. Aquí lo que estamos calculando es lo que nos ha costado fabricar y distribuir o vender o comercializar las unidades que hemos vendido, no todas las unidades fabricadas, ¿vale? Por tanto, si nos piden el coste final unitario, aquí lo tenemos que dividir entre las unidades vendidas, no las fabricadas, ¿vale? Es decir, nos ha costado 8.960.000 fabricar y distribuir las 14.000 unidades de jarras de porcelana que hemos vendido durante el periodo, lo cual nos da 640 euros la unidad, ¿vale? Y las 10.000, en este caso coincide porque no coincide la fabricación con las ventas, esto será 520.000 euros la unidad, ¿sí? Vale, por tanto, ya tenemos el coste de fabricación y comercialización de las ventas, que es lo que digamos, nos interesa para poder calcular ya los resultados analíticos, porque ya el resultado de explotación ya es la diferencia entre los ingresos por ventas menos el coste final de las ventas, ¿vale? ¿Cómo sacamos los ingresos por ventas? Dejadme copiar esto de aquí. Vale. Los ingresos por ventas saldrían de ya multiplicar, perdón, aquí. Bueno, ya nos lo dice de hecho, las unidades vendidas al precio. Pensad que el precio de venta, el único momento en el que lo cogemos es ahora, para calcular los ingresos, ¿vale? Por tanto, 1.200 y 900, ¿vale? Fijaros, aquí ya tenemos una primera utilidad, que hay muchas, de la contabilidad de costes, que es poder marcar unos precios razonables en comparación al coste. Es decir, por ejemplo, acabamos de calcular que las jarras de porcelana nos cuesta fabricarlas y venderlas 640 euros la unidad, por tanto ponemos un precio superior. O las jarras de barro 520, ponemos un precio superior. Vale, por tanto con esto ya podemos calcular el último apartado, que os he copiado el libro para que sea más fácil o con no tener que escribir tanto, los resultados analíticos. Primero calculamos el resultado de explotación de los productos, que fijaros es la diferencia entre ingresos menos coste final. ¿Vale? Los ingresos, lo que os decía, unidades vendidas por precio de venta. ¿Sí? Y fijaros que lo que acabamos de calcular lo utilizamos ahora. ¿Veis? 8.960.000 y 5.200.000, o sea, todos los pasos previos que hemos hecho nos ha servido para llegar al coste final, que lo hemos restado aquí y sabemos el margen por producto o el resultado de explotación de los productos, ¿vale? Es decir, podemos ver qué producto nos sale más rentable, ¿sí? Entonces, si lo sumamos, obtenemos el resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes. Entonces, aquí vimos que el siguiente paso era tener en cuenta el saldo de las cuentas diferencias de incorporación surgidas en el ámbito de las actividades ordinarias. Vale. Aquí pensad que estamos hablando de las actividades ordinarias, es decir, no con cosas extraordinarias o excepcionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencias o qué cargas o ingresos no hemos tenido en cuenta
a lo largo del ejercicio? Pues primero, en cuanto a gastos, justamente la diferencia entre la amortización del periodo y lo que hemos incorporado aquí. Tanto hay 500.000 euros, que de hecho lo pone aquí, 500.000 euros que no se han incorporado. Estas son las cargas no incorporables, ¿sí? Y luego también tenemos, pensad que estos 610.000 no lo consideramos ahora porque no son de la actividad ordinaria, son excepcionales. Y como ingresos, tenemos los ingresos financieros, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos 325.000, ¿vale? Entonces, fijaros, es como que no se habían ni sumado ni restado, por tanto lo añadimos ahora. Sumamos los 325.000 de serían los ingresos financieros y las cargas no incorporables serían las diferencias de la amortización que van restando, ¿vale? Si lo agrupamos, tenemos esto. Vale, si partimos del resultado de explotación con criterios de contabilidad de costes y añadimos estas diferencias de incorporación de la actividad ordinaria, tenemos el resultado analítico de la actividad ordinaria. Y aquí ya añadimos dos cosas realmente distintas, ¿vale? Una cosa es el saldo de las cuentas de diferencia de naturaleza ajena y extraordinaria, que nos van a decir pues, ingresos o gastos extraordinarios o fuera de la actividad habitual de la empresa, ¿vale? Que nos lo han dicho, el incendio, ¿vale? Originaba una carga extraordinaria, excepcional, era 610.000, por tanto lo añadimos restando. Y también al final del enunciado, no me voy arriba, nos decía que había una pérdida por operación interrumpida, que lo restamos aquí, ¿vale? Entonces ya con eso llegamos al final, que es el resultado analítico de la contabilidad de costes, que este resultado es el que tiene que coincidir con el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias que se muestra en la contabilidad financiera, ¿vale? Porque hemos partido del resultado de la contabilidad de costes y hemos añadido, sumado, restando o restado los distintos costes o ingresos que no se habían tenido en cuenta, pero que sí que son ingresos o gastos para la contabilidad financiera, ¿vale? Obviamente podemos tener otros ejemplos de cargas supletorias, diferencias de inventario, etcétera. Todo esto lo veremos con más detalle en un vídeo, está más detallado, si estáis siguiendo el libro, en el capítulo 7, ¿vale? Igualmente veremos un vídeo explicativo con los distintos tipos de diferencias, cargas, ingresos, etcétera, y con ejercicios prácticos para verlo con más detalle, ¿vale? Entonces, a continuación tendréis varios vídeos explicativos, alguno más del detalle de algunas etapas del proceso, ¿vale? Que hemos ido, por ejemplo, con el tema de los centros auxiliares, pues se nos puede complicar un poco más, ¿vale? Por tanto, lo vamos a ver con un vídeo o con las distintas opciones que nos puede salir, ¿vale? Y luego, obviamente, muchos ejercicios prácticos. Yo os recomiendo que dentro de lo posible intentéis, antes de ver los vídeos, a no ser que sean cosas nuevas, pero si son cosas que más o menos hemos explicado, que intentéis hacerlo antes para ver luego, mediante el vídeo, pues qué tal, ¿vale? Si sois capaces de ir aplicando los distintos pasos y resolviendo el ejercicio. ¿De acuerdo? Pues nada más, hasta aquí este vídeo, espero que todo claro, nos vemos en siguientes.